Buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes. Gracias por estar con nosotros en su caso en casa, programa de servicio. Nos han escrito muchos correos, los hemos estado respondiendo, pero muy importante, tengan en cuenta los datos de nuestros expertos, tomen los datos de los teléfonos y al final de cada programa están los teléfonos y el nombre del experto invitado para que ustedes puedan hacer preguntas directas o llamarlos o escribirles. Eso es muy importante. Ya saben entonces que estamos en su caso en casa para hablar con ustedes de manera tranquila, en un lenguaje relajado, sin tecnicismo sobre distintas áreas del derecho. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, director y presentador de este espacio, y qué bueno que siempre estén de lunes a viernes con nosotros. Hay un tema que vamos a tratar hoy y está relacionado con la pensión de invalidez y unos casos específicos que se dan en aquellos jóvenes menores de 26 años que por alguna circunstancia de la vida pueden tener una pérdida de capacidad laboral o de origen común que pueda dar trámite, ¿por qué no?, al trámite de una pensión de invalidez. Y por eso estamos con el doctor Orlando Hidalgo Campo, abogado, especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, ex juez laboral, ex magistrado y catedrático. Doctor Orlando, buenas noches. Juan Carlos, buenas noches. Televidentes, buenas noches. Bueno, el tema de la pensión de invalidez, aquí ya en otras ocasiones hemos dicho los requisitos, pero hoy queremos concentrarnos básicamente en los jóvenes hasta los 26 años que por alguna situación pueden tener una pérdida de capacidad laboral o de origen común. ¿Por qué no hablar un poquito de ese tema, doctor Orlando? Sí, Juan Carlos, televidentes, para enfocar o llegar al centro de lo que vamos a hablar hoy en el programa, entonces es bueno como recordar, como Juan Carlos lo decía, ya hemos en otro programa hablado sobre el tema de pensión de invalidez. Entonces, como norma general, cuando estamos hablando de pensión de invalidez, tenemos que tener claro qué es inválido o a qué se refiere inválido cuando en Colombia se trata de una persona. Estamos diciendo la persona que tiene como pérdida de capacidad laboral por lo menos el 50%. Del 50% hacia arriba se considera una persona inválida. Ya teniendo esta calificación o este porcentaje de pérdida de capacidad laboral, entonces ya miramos si cumple con los otros requisitos. Estoy hablando, Juan Carlos, de los requisitos generales para poder llegar al tema concreto que es la pensión de invalidez para los jóvenes, ¿cierto? Claro. Entonces el requisito general es que sea calificado inválido. Segundo, que esa invalidez que tenga por lo menos 50 semanas cotizadas en los 3 años anteriores a la estructuración de la invalidez. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la estructuración? Es cuando los médicos especialistas o los médicos competentes para decirle usted es inválido, le dicen también usted es inválido desde tal fecha. Eso es lo que llamamos fecha de estructuración. De ahí hacia atrás se cuentan 3 años. Y en esos 3 años debe tener por lo menos 50 semanas cotizadas. Esos son los requisitos generales para poder reclamar o ser beneficiario de una pensión de invalidez. El porcentaje de pérdida de capacidad laboral, 50%. ¿Qué es la calificación? Que lo dan en la calificación. Y segundo, número mínimo de semanas cotizadas en los 3 años anteriores, 50 semanas. Esa es la norma general. La norma general. ¿Por qué no hacemos una cosa, doctor Orlando? Decidimos hablar con ciudadanos y preguntarles en la calle, obviamente, si saben lo que es una calificación por pérdida de capacidad o qué es una calificación por pérdida de capacidad laboral o de origen común para una pensión de invalidez. Les preguntamos a los ciudadanos de Medellín y esto fue lo que nos respondieron para que podamos establecer hasta qué punto el tema es un poco desconocido. Esto fue lo que nos dijeron los televidentes consultados en las calles. No, ¿qué es? No sé la información como fraccionada, pero 100% no. O sea, sí sé que hay una valoración médica previa. Bueno, no sé. Bueno, ahí se da cuenta usted, doctor Orlando, que todavía, y eso que hablamos mucho del tema aquí frecuentemente, y sin embargo por eso es bueno estarlo repitiendo porque son situaciones de la vida cotidiana. Preguntamos, ¿sabe usted qué es la calificación por pérdida de capacidad? Y los televidentes consultados, los ciudadanos, decían, no, la verdad no sabemos sobre el tema. Sí, Juan Carlos, y esto lo encontramos en la generalidad de la gente, y por eso la idea o lo que nosotros manejamos aquí, la filosofía es hablar en un lenguaje muy claro, muy sencillo. Lo más sencillo posible. Para que las personas que nos están viendo sepan de qué estamos hablando y nos entiendan. Entonces, repitámoslo así rápidamente, la calificación de pérdida, ¿qué es una calificación de pérdida de capacidad laboral? Es lo que habíamos dicho ahora y lo hemos dicho en otros programas. Cuando una persona, por su estado de salud, el médico considera que hay que evaluarla para mirar a ver si puede seguir laborando, si sigue laborando, si tiene algunas recomendaciones o unas restricciones, entonces lo manda a evaluar con unos expertos.
expertos en daño corporal, tienen su estudio y su especialización, y finalmente le analizan varios ítems en esa calificación y le dicen cuál es ese porcentaje de pérdida para trabajar, que puede ser hasta el 50%, más del 50%. Bueno, aprovechemos para hablar con televidentes. Estamos con Alfonso de Orocue Casanare. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por llamarnos. ¿Cuál es su inquietud? Bueno, gracias. Mira, primero que todo, para felicitarlos por su programa. Qué programa tan excelente. Gracias. Esa es la idea, construirlo con ustedes. Sí, yo lo llamo de Orocue Casanare. Hace meses que ya intentar llamándolo, pero bueno, gracias a Dios ya entró. Ah, bueno. Bueno, mi inquietud... Bien, pueda la pregunta, por favor. Bueno, la pregunta es la siguiente, doctor. Pues yo tengo unos añitos ya, yo tengo 60 años, ya me estoy saliendo un poquito del tema suyo, pero yo tengo 2 hernias discales y tengo una mano partida, la mano derecha con platinos, y siempre me ha impedido la cuestión laboral. En mi cuestión de protección, lo de salud de protección, yo no he solicitado pensión por validez. ¿Puedo hacerla? Precisamente estamos hablando hoy de la calificación, doctor Orlando, ¿qué debe hacer nuestro televidente de Orocue Casanare frente a esa situación? Bueno, él nos habló de unos padecimientos que tiene, varios, nos mencionó varios. Ya esto, y es consulta frecuente, Juan Carlos, en la oficina, ya esto es una parte más técnica o médica, ¿cierto? Es una parte médica. Ya es el médico que lo está tratando el que debe decir si lo envía a calificar y en qué momento lo va a enviar a calificar. Su médico o su especialista, porque estamos en manos de especialistas, el especialista le hace un proceso o un procedimiento. Cuando el especialista o los especialistas, porque encontramos personas que tienen la atención al mismo tiempo de varios especialistas, cuando el especialista considera que ya llegó hasta donde humanamente o médicamente podía hacerle la atención, ya dice, hasta aquí le voy a hacer el tratamiento o terminamos el tratamiento. Lo remito a la Junta de Calificación para que ellos dictaminen, los expertos en este tema, cuál fue su porcentaje de acuerdo a este padecimiento que tiene. Bueno, doctor Orlando, precisamente una televidente nos escribió, y esto pues también es una recomendación, que tenía, ya llegó a la Junta Nacional de Invalidez y tiene un poquito más del 40%, necesita obviamente el 50%. Preguntó qué hacía, nosotros le respondimos por el correo electrónico que no deje el tema, digamos, que siga insistiendo y que busque médicos expertos en daño corporal. Pues obviamente pues ya cuando la Junta Nacional de Invalidez da una calificación, no quedarse uno de brazos cruzados, sino seguir insistiendo, porque probablemente con otro dictamen particular es posible que pueda ya iniciar un proceso judicial. Yo quisiera invitar a nuestros televidentes para que en horario de oficina nos llamen al 322-2552. 322-2552, ¿por qué razón? Porque hay unos temas específicos que requieren revisar la historia laboral, temas muy técnicos, como decía el doctor Orlando, para revisarlo. Entonces la invitación es que nos llamen al 322-2552. Y tenemos llamadas de Concepción. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Hablas con Raquel Córdoba. Doña Raquel, ¿cuál es su inquietud? Sí, mira, mi inquietud es por mi esposo. Mi esposo le dio una enfermedad desde los 9 años. Laboró toda la vida de mensajero cobrador. A él le hicieron varias cirugías cuando joven, y ahora hace un año le hicieron la prótesis total de cadera, que ya es la definitiva, y en realidad como la enfermedad viene desde hace tantos años, digamos que no tuvo la evolución pues esperada y ya lo van a mandar a calificar. Pero el médico que lo mandó a calificar pues fue como muy empático en que a él eso no le iba a, pues que a él no le iban a incapacitar por eso. Yo quisiera saber si sí o si no. Él tiene 39 años. Pero su inquietud es que lo incapaciten o que lo incapaciten, no, lo van a mandar a calificar. Que la calificación no le dé para la pensión. No, ya lo van a mandar a calificar. Sino que el médico dijo que no, que eso prácticamente era imposible. Que la calificación aumente. Sí, yo le entiendo a la doña Raquel, doctor Orlando, para que usted nos ayude, que la duda de la señora es que su esposo, que el médico le dijo, no, eso seguro no le va a dar la calificación necesaria para la pensión. Teniendo en cuenta que es una enfermedad que a él le dio desde los 9 años y en este pero momento son las secuelas. Pero por eso, doña Raquel, el doctor Orlando lo sabe más que nadie, que sobre eso ya jurisprudencialmente hay bastante sobre el tema. La inquietud que plantea la televidente, la señora Raquel, le comprendimos que el médico lo va a mandar a calificar. Sí. Lo que se le alcanza a comprender a la televidente es que el médico como que se atrevió a decirle,
la calificación no le va a dar para una invalidez o para que lo dictaminen como inválido. Hay que esperar que los expertos, porque es que hay médicos generales, médicos especialistas en ciertas áreas, y tenemos este grupo, o se tiene el grupo de expertos para que hagan estas calificaciones. Ellos son los que finalmente dicen cuál es el porcentaje. Posiblemente, eso no lo saben sino ellos, le dé como pérdida de capacidad laboral el 50% o más, ¿cierto? Sí. Si le da el 50%, lo hemos repetido aquí muchas veces, ya se podría o se tiene en Colombia como persona inválida, ¿cierto? Otra cosa importante es la fecha de esa estructuración. Posiblemente su médico o el médico de su esposo lo que estaba diciendo como es... Eso fue de nacimiento. Eso fue de nacimiento, por allá a los 9 años, entonces le van a estructurar la invalidez por allá. Correcto. Entonces eso no le daría para pensión. Ojo para la señora Raquel y todos los televidentes, lo que decía Juan Carlos, la jurisprudencia ha sido muy amplia en ese tema y así le estructuran la invalidez a los 9 años cuando nunca había cotizado para el sistema de pensiones, pero mire el ejemplo que nos da la señora Raquel, en algún momento ¿trabajó? Su esposo fue una persona útil laboralmente y todavía lo puede ser, pero ya le van a calificar una disminución alta, trabajó desde cuando pudo trabajar. Entonces hay que mirar el caso concreto, señora Raquel, estemos pendientes cuando lo califiquen y con toda tranquilidad nos puede llamar al 322-2552. Miramos ese dictamen que lee el médico, pero el experto, no el médico general o el especialista que lo está viendo, y no cuando leen su dictamen. Porque ahí hay unos puntos importantes que hay que analizar. El porcentaje de pérdida de capacidad laboral y la fecha de estructuración. Claro. Y eso de la jurisprudencia es bien importante. Lo que pasa es que a veces las personas que tienen algunas dificultades, como se dice coloquialmente, pueden tirar la toalla. No tiren la toalla. Aquí hemos traído médicos expertos y peritos en el tema de calificaciones de pérdida de capacidad y que han dicho revisen y revisen y revisen porque puede haber una luz al final del túnel. Claudia, desde Zamora, buenas noches. Sí, muy buenas noches. Gracias por llamarnos. Su inquietud, por favor. Para una preguntita. Mira, yo tengo un hermano que es enfermito mental, ¿cierto? A él ya le salió la pensión, ¿cierto? La compartió con mi mamá, el 50% mi madre y el 50% mi hermano, ¿cierto? Sino que él necesita un curador para... Él no se siente capacitado para reclamar la pensión, entonces la pensión queda retenida. Entonces, ¿qué debo de hacer para hacer esas vueltas para él poder seguir cobrando la pensión? Muchas gracias, muy amable. Doctor Orlando, ¿qué pasa en esos casos? ¿Puede ser la mamá tal vez la que haga las veces de curadora? Pero la misma televidente nos está diciendo que necesita un curador y le tienen que hacer un proceso. Sí. No se puede, o sea, yo no puedo elegir sin que un juez, primero, a su hermano, aunque la hermana, la señora que nos llamó, dice que él tiene X o Y discapacidad o enfermedad, no somos nosotros los que decimos X o Y persona tiene tal enfermedad. Correcto. La puede tener, pero esa persona es capaz o se considera legalmente capaz hasta que un juez de la República diga lo contrario. Mientras esa persona sea capaz, es el que tiene que ir a hacer la reclamación. Si ustedes en el entorno familiar, y eso es obvio pues que ustedes lo saben, por eso llamó la televidente con su inquietud, él no es capaz para ir a cobrar o no es una persona, digámoslo así, consciente para ir a cobrar, entonces tienen que adelantar un proceso ante los jueces de familia, primero para que lo declaren como incapaz y segundo para que le nombren un curador, una persona que va a velar por los bienes de él y va a actuar legalmente en representación de él. Pero Juan Carlos les traerá aquí al programa a un experto en familia para que les hable de ese tema, pero así a grosso modo sería el proceso que hay que hacer. Recordemos que nuestro horario o teléfono en horario de oficina es el 322-2552 y la doctora Patricia Mejía, quien ya se recuperó de salud, afortunadamente, abogada, es la encargada de hacer la agenda para atender las citas de las personas que nos llaman al 322-2552. Y estoy repitiendo el teléfono, doctor Orlando, para que el televidente que tenga la inquietud llame directamente, porque a veces por el correo electrónico hay preguntas muy técnicas que requieren una revisión de historia. Por ejemplo, hoy nos escribieron que sobre un tema de contrato, despido sin justa causa, ya aquí hemos hablado de eso, y hay que revisar pues, cuál fue el contrato. Hay mucho tema que es de revisar, doctor Orlando. Sigamos hablando entonces de los jóvenes. Los jóvenes menores de 26 años, ya la Corte Constitucional ha dicho que se debe proteger 26 semanas que hayan cotizado un año antes de la estructuración de la pérdida de capacidad, que hay que tener en cuenta frente a eso. Sí, Juan Carlos, entonces iniciamos hablando de los términos generales para reclamar una pensión de invalidez. Ahora, la norma
trae unas excepciones a esa regla general de las 50 semanas en los 3 años anteriores. Correcto. Y el 50% de pérdida de capacidad laboral. Y la norma, dentro de esas excepciones, dice, los menores de 20 años solo se les exige 26 semanas cotizadas en el año anterior a la estructuración. Frente Dice a eso la hubo norma. una discusión, sí, eso dice la norma exactamente. Se presentó una discusión frente a la Corte Constitucional, que son los que interpretan y finalmente por jurisprudencia dijeron, bueno, ¿por qué se aplica eso solo a los menores de 20 años? Llegaron al momento de analizar y decir, bueno, se están refiriendo a los jóvenes que han cotizado. Entonces siguió la discusión, pero entonces, ¿quiénes son jóvenes? ¿Solamente son jóvenes los menores de 20 años? En términos generales, las personas son laboralmente activos, digámoslo, a los 18 años. Entonces, de 18 a 20 años solamente son jóvenes. Entonces, como decía Juan Carlos, por jurisprudencia y la Corte Constitucional dijo, no se entienda como jóvenes o esta norma a los menores de 20 años, sino entiéndase hasta los 26 años. Entonces, para la Corte Constitucional y para este caso específico de la pensión de invalidez, entonces son jóvenes hasta los 26 años. De 26 años hacia atrás, estamos hablando de esta norma, entonces hasta los 26 años, si tiene una pérdida de capacidad laboral del 50% o más, solamente se le exigen 26 semanas cotizadas en el año anterior. Y hasta la polémica en un momento dado se dio para que fuera hasta los 28 años. Dicen que de pronto dando algunas peleas jurídicas se puede lograr algo, porque el tema joven es como tan subjetivo. 30 años puede ser también joven y ahí es donde la Corte tenía pues como esa gran discusión. Vamos entonces con Marcela desde Río Negro. Buenas noches. Bueno, se cayó la llamada con Marcela para que se vuelva a comunicar con nosotros. Entonces vamos a ir, doctor Orlando, una muy breve pausa y ya regresamos hablando sobre algunas condiciones especiales para los jóvenes que tengan una pérdida de capacidad, donde las semanas, como usted lo acaba de decir, no serían 50, sino 26. Ya regresamos. Hay unos aspectos importantes para recordar cuando se da una pérdida de capacidad laboral o de origen común en los jóvenes menores de 26 años. Entonces vamos a recordar requisitos para la pérdida de capacidad y la calificación. En Colombia se considera inválida la persona que tenga una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%. La pensión de invalidez puede ser de origen común o de origen profesional. El requisito general de semanas para la pensión de invalidez es que se tenga 50 cotizadas en los 3 años anteriores a la fecha de la estructuración. Una de las excepciones al requisito anterior es para los jóvenes, a quienes solo se les exige 26 semanas de cotización en el año inmediatamente anterior a la calificación o estructuración de la invalidez. Y vamos entonces con Carlos Jiménez desde Robledo. Carlos, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por llamarnos. ¿Cuál es su inquietud? Muchas gracias a usted. Yo tengo una inquietud. Lo que pasa es que la pregunta mía es que si de pronto yo tengo un contrato indefinido, ¿cierto? Y yo tengo unas citas ya estructuradas yo soy paciente renal, a mí me pueden cancelar el contrato, que si es normal que de pronto me puedan cancelar el contrato. Yo tengo ya una cita ya programada sobre esa enfermedad que tengo. Yo soy paciente renal. Pero denos un poco más de detalles para que el doctor Orlando nos pueda colaborar con la respuesta. Sí, cómo no. ¿Usted está incapacitado? ¿Está en un tratamiento? ¿Está con estabilidad reforzada? Están en este momento haciendo un tratamiento. Estoy en este momento con un estudio renal. No estoy incapacitado, estoy trabajando normalmente, pues. Pero entonces, en un caso que fueran a cancelarme el contrato, yo teniendo ya una cita programada, ¿es normal que de pronto me puedan cancelar el contrato o no? O sea, no tiene que ver nada que de pronto con esas citas que tengo. No se vaya, don Carlos. Doctor Orlando, ¿quiere preguntar algo más? No, es claro. Muchas gracias entonces a don Carlos. Muy amable, doctor Orlando. Al señor Carlos y a todos los televidentes. Como les preguntaba Juan Carlos, que nos diera más detalles, era que nos explicara, usted está incapacitado, anda en un tratamiento en este momento, tiene recomendaciones, tiene restricciones. ¿Por qué se pregunta eso? Porque mientras usted no esté incapacitado con recomendaciones o con restricciones para laborar, o esté en un tratamiento del que la empresa sea conocedora, aunque ahorita hay una jurisprudencia reciente que dice que el empleador no necesariamente tiene que conocer los tratamientos médicos del para empleado. reforzarlo. Entonces, estamos hablando de una estabilidad
reforzada para ciertas personas por su estado de salud, ¿cierto? Entonces, se protegen estas personas que estén con incapacidades, como decía Juan Carlos, recomendaciones, restricciones para laborar, debido o por consecuencia de ese tratamiento. Los contratos de trabajo a término indefinido, el empleador en cualquier momento los puede dar por terminado. Lo que hemos dicho aquí tantas veces, nadie está obligado a quedarse con otra persona si no lo quiere hacer. La ley protege al trabajador en el sentido de que su contrato a término indefinido, si se lo quieren dar por terminado, se lo da por terminado y le tendría que pagar una indemnización. Tendríamos que ver, pues eso ya sí es más largo. El caso más profundamente. Sí, más profundamente mirar documentación, qué tanto conocimiento tiene el empleador sobre su situación de salud para poder darle como un concepto más claro y como más preciso. Yo invitaría al televidente a que se comunique con nosotros en horario de oficina al 322-2552, porque a uno sí le queda la duda y es, pues por una cita médica, resulta muy difícil que un empleador lo despida a uno. Por eso yo le estaba preguntando, pero que nos llame al 322-2552 y vamos entonces, para ir cerrando este programa, a doña Elizabeth desde Bogotá. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas, gracias por llamarnos. Inquietud, por favor. Gracias. Mira, lo que pasa es que pues yo trabajé 10 años en la última empresa y a mí me diagnosticaron una enfermedad laboral con una pérdida de capacidad del 23.8%. Yo necesitaba saber si con esa pérdida de capacidad tengo 900 semanas, tengo 57 años, ¿eso me ayuda a algo de la pensión o debo esperar que cumpla las semanas para pensionarme? ¿Qué porcentaje? Muchas gracias. Va a cumplir 57 años, 900 semanas, de Bogotá. El porcentaje de pérdida. 23-24% de pérdida de capacidad. De pronto hablar más adelante de las deficiencias, doctor Orlando. Sí, pero la televidente tiene la inquietud de, si puede pasar de mirar ahí, si ese porcentaje, ese número de semanas y el tiempo que trabajó y la edad le ayudaría algo para su pensión. Infortunadamente no, porque el 23% está, digámoslo, muy lejos del 50%, que sería una invalidez, para pensar en una pensión de invalidez. Tendríamos que de pronto mirar esa calificación para mirar en los ítems que califican ahí cuál fue la deficiencia. De pronto le ayuda, claro que tendría que ser por lo menos un 25%. El tiempo es muy corto en la televisión, le rogamos a la televidente que nos llame al 322-2552. Allí nos podría hacer llegar la documentación y le damos un concepto más. Y nos queda de tarea, doctor Orlando, para que hablemos entonces en próximos programas sobre la deficiencia, que es otro plan, digamos, otra alternativa para quienes no tienen el 50% en la totalidad, pero con otro porcentaje les daría. Muchas gracias, doctor Orlando. A usted, Juan Carlos, televidentes, gracias. Estuvo con ustedes también Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este espacio informativo. Muchas gracias por estar con nosotros.